Muchas gracias, Carlos. ¿Me escuchan bien ahí, verdad? Bueno, disculpas por la demora, esto está en vivo. Se darán cuenta de que vengo de Córdoba, seguramente por la forma como hablo. Así que, como bien decía Carlos, eh, yo trabajo hace 12 años en la empresa José M. Aladio e Hijos, que orgullosamente este año está cumpliendo 70 años. Y en el día de hoy les voy a contar un poquito sobre las tecnologías que han desarrollado los productos para que sean cada vez más eficientes y para que al final podamos ver de qué manera eso contribuye al bienestar de las personas, porque básicamente es eso lo que hace la eficiencia energética. La semana pasada, no, la anterior, tuve la oportunidad de estar junto con la gente del Instituto Argentino de Normalización y Certificación, el IRAN, y específicamente con Pablo, que va a estar en unos minutos también hablando con ustedes en Lima, en COPAM, que es la Comisión Panamericana de Normas Técnicas, hablando justamente sobre eficiencia energética y de los desarrollos tecnológicos que le impulsan. Entonces, me tomé la libertad en el día de hoy de tomar un par de diapositivas de esa presentación para comentarles un poco primero qué es la normalización. Básicamente que está centrada en conceptos como la simplicidad, la unificación y la especificación, que cuando unimos estos conceptos logramos lo que es básicamente la normalización, indicando lo que es necesario, solo lo necesario, lo específico, favoreciendo el intercambio y creando un lenguaje. Si tuviéramos que definir hoy qué hacemos aquí, porque seguramente es la pregunta que tenemos muchos de nosotros, sobre todo en esta época, y si pudiéramos trazar un gráfico entre la cantidad de invenciones que ha habido en esta historia moderna, en comparación con los años, obviamente, podríamos darnos cuenta de que desde en la historia moderna, desde 1048, que se inventó la imprenta, la máquina de vapor, el motor de combustión interna, la lámpara, transistor, etcétera, etcétera, nos daríamos cuenta que en este último tiempo estamos siendo avasallados por un montón de conceptos y nuevas tecnologías que generan eventos disruptivos que más que motivarnos no debería ser otra cosa. Podríamos mencionar, yo tomé ahí algunos iconos para comentar todas las cosas que se han ido desarrollando en el último tiempo y medio como que me quedé sin pantalla, se me acababa el gráfico para poner la invención en los últimos años del smartphone, las redes sociales, Wikipedia, la visión óptica, la impresión 3D, etcétera. La empresa José M. Aladio e Hijos Sociedad Anónima es una empresa dedicada a la fabricación de las máquinas de lavar ropa, lavarropas, lavavajillas, escurridores centrífugos y también otros productos que ustedes pueden ver en pantalla en este momento. Como les decía, este año estamos cumpliendo 70 años. Ustedes pensarán que está siendo un representante de una fábrica que hace otros equipos en este foro. Bueno, la intención es contarles cómo a lo largo de los años hemos ido invirtiendo en know-how, en desarrollo de equipos, porque nosotros al ser una empresa que está en el interior del interior, yo vengo de Luque, una pequeña población de 7.000 habitantes, que está a 100 kilómetros al sureste de la ciudad capital de Córdoba, en donde nos conocemos todos, dejamos la bicicleta en la vereda y queda toda la noche y el otro día sigue estando ahí. Pero básicamente lo importante, lo que quiero rescatar es que a lo largo de estos años tuvimos que aprender a lidiar con esas distancias. Entonces la empresa y sus profesionales tuvieron a lo largo de los años que aprender sobre inyección de aluminio, mecanizado, inyección de plástico, etcétera, etcétera. Y hoy en día tenemos el orgullo de decir que somos líderes en el mercado nacional y también tenemos exportaciones. Básicamente esto es la historia de la empresa, arrancando en 1949. Eh, Me permito contarles simplemente algo que hablábamos con uno de los fundadores, que siempre lo comentamos, es que cuando ellos empezaron a hacer los primeros lavarropas, comprar un lavarropas requería 21 sueldos de un empleado promedio, era como comprar un auto prácticamente. Desde el año 1983 participamos en los comités normalizadores del IRAN, en donde tratamos de volcar nuestro conocimiento y colaborar mutuamente para que las normas sean cada vez más justas, técnicamente hablando, desde luego. Hoy en día tenemos el producto, desde el año 2017, el producto más eficiente de la Argentina, y bueno, ya hace poquito se han lanzado líneas de 10 kilos que están justamente en esa alta eficiencia. Esto que estamos viendo ahora, eh,
básicamente resume lo que fue la historia de la normalización y el etiquetado energético en la Argentina desde el año 2008. Esto aplicado obviamente a lavarropas. En el año 2008, el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, junto con una serie de profesionales, estudiaron la primera norma, que salió a través de una disposición, la 761 de la Dirección Nacional de Comercio Interior. Luego, en el año 2013, la Secretaría de Energía limitó todas las categorías de eficiencia energética que estaban por debajo de B. Esto para impulsar que los productos fueran cada vez más eficientes. Teníamos todo un rango de las cuales solamente podíamos vender productos que estuvieran categorizados en A y en B. En el año 2015 se vio la necesidad de rever esa norma y nos encontramos en ese momento con una nueva etiqueta energética que lo que hacía era incorporar clases. Esto es importante, ¿por qué? Porque no es que se cambió la regla de juego que había antes, sino que se agregaron clases que hacían que se genere un impulso tecnológico, que los productos que existían, si querían calificar de una mejor manera, desarrollaran de alguna manera la función para la cual estaban creados para poder calificar en una mejor posición en la etiqueta energética. Bueno, hoy en día se está hablando de reescalado, que es simplemente la readecuación de esas clases. Acá podemos ver, como les decía, la etiqueta energética anterior y la etiqueta energética nueva, en donde se agregaron esas clases, las clases que tienen los signos más uno al lado del otro. Pero, ¿qué eran básicamente este agregado de clases? Era el resultado de sentar bases específicas de una técnica superadora. Se definió, entre otras cosas, porque la norma es bastante amplia, una eficacia de lavado mínima, que básicamente lo que dice es que el producto debe generar la función para la cual ha sido concebido. Si yo tengo una lámpara, obviamente quiero que ilumine de una manera adecuada, que un refrigerador mantenga frescos los alimentos adentro como corresponde, que un lavarropas lave la ropa. Entonces, con estas bases específicas logramos poner una serie de criterios que había que cumplir para poder definir que un producto era apto para ser considerado como un lavarropas. Después, bueno, otros temas fueron, por ejemplo, la identificación del programa normativo, en donde el usuario podía hacer uso del producto de la manera como había sido calificado. Porque no tenía mucho sentido tampoco decirle al usuario, te entrego, te vendo este producto, que yo digo que hace esto, que lo pongo en una etiqueta energética, pero que el usuario no podía llegar nunca, que no podía acceder a esa calificación que había obtenido. Que si bien el sentido era comparar entre distintos productos, era necesario, creíamos que era fundamental de que el usuario pudiera lograr esa eficiencia energética, si no, no tenía mucho sentido. Por último, y no menos importante, al agregar estas clases, quien estaba antes en la mayor clase de eficiencia energética, si quería mantener esa posición, hoy tenía que consumir la tercera parte de la energía que consumía antes. Por eso decimos que ese fue el impulso que le dimos al desarrollo de nuevas tecnologías. En este caso, entre las tecnologías que se fueron desarrollando fueron básicamente la optimización de la función. Les reitero de que por ahí quizás esto no esté estrictamente ligado a lo que es climatización, pero es simplemente para que ustedes vean cómo fue desarrollándose la técnica en este rubro. La optimización de la función fue volcar todo ese conocimiento que habíamos adquirido durante tantos años para que los procesos sean cada vez más efectivos. Se diseñaron experimentos, se desarrollaron sensores, se utilizaron motores con comando de control inverter, que enseguida vamos a ampliar un poquito más, y se evolucionó muchísimo en el software, haciendo de que el producto sea cada vez más inteligente, si se quiere llamar de esa manera. Donde hoy, por ejemplo, un producto que está al alcance de cualquiera de nosotros, y aunque uno no se dé cuenta, detecta el tipo de tejidos que uno le pone y puede actuar en consecuencia, definiendo la cantidad de agua o el nivel de agitación que tiene ese producto para la ropa que uno le ha puesto adentro. De esa manera, con el desarrollo de estas nuevas tecnologías, logramos que el mismo producto, lo voy a marcar acá, perdón, no era ese el botón, el mismo producto que antes calificaba en A, saltara dos clases y pasara a ser
un A doble más, es exactamente el mismo producto, obviamente, después de pasar el filtro de todo ese desarrollo tecnológico. Y en realidad, ¿qué significa eso? Porque hasta ahora son solamente números. Significaba que un ahorro de energía saltaba a un 42% más eficiente y un ahorro de agua del 8,3%. Veámoslo un poco más en detalle a lo que es la tecnología. La tecnología, nosotros en su momento, y en su momento me refiero hace 5 o 6 años atrás, cuando empezamos a aplicarlo, decíamos el futuro ya está disponible. Porque en el mundo ya había productos que tenían motores con comando de control inverter. Básicamente es un conjunto de motorización en donde el módulo de control electrónico tiene unas funciones en las cuales, bueno, primero está el módulo de control electrónico, después el motor de imanes permanentes. Les decía, el módulo de control electrónico básicamente lo que hace es tomar la corriente alterna monofásica, actuar como un conversor para pasarla a corriente continua y después como un inversor para convertirla en corriente trifásica alterna. Lo otro importante, obviamente, es el motor, que es un motor de imanes permanentes o denominado brushless, que la ventaja que tiene es que al tener menos rozamiento y no tener escobillas, tiene bueno, una serie de características que lo hacen mucho más eficiente. El comando de control inverter, para no olvidarme, justamente uno de los principales beneficios que tiene es que al no variar la velocidad necesitando cambiar la tensión, lo hace por frecuencia. Entonces, de esa manera logra esta serie de beneficios. Entre ellos, se me pasó, perdón, volvemos. Entre ellos, la eficiencia energética, obviamente, porque el consumo de energía es menor. Hay una mejor relación entre lo que es la velocidad y el par motor, porque al variar la frecuencia y no variar la tensión, estamos perdiendo menos cupla. Hay mayor respuesta dinámica, o sea que tiene mucho más accionamiento inmediato. No hay rozamientos, por eso es más silencioso, no requiere tanto mantenimiento, no transmite vibraciones, tiene una mayor vida útil. Tiene menos peso, que eso también es muy importante. En algunas aplicaciones es un detalle de suma importancia. Genera menos temperatura porque tiene mayor rendimiento y posee un mayor rango de velocidad. Estos productos nosotros los hacemos funcionar hasta 15.000 vueltas, aunque no parezca. Pero bien, a ver, bajemos esto a la vida real. Porque hasta ahora hemos visto de que la normalización, de que la tecnología se ha desarrollado con el tiempo, pero veamos qué sucede en el día a día, qué nos pasa a nosotros en nuestras casas. Vamos a hacer de cuenta que tenemos dos lavarropas, el número 1 y el número 2. Uno es de clase A y el otro es de clase A triple más. Ambos son productos que se pueden obtener hoy en el mercado. Si tuviéramos en cuenta el costo del kilovatio hora, que yo lo calculé en 2,832 pesos, sacado del cuadro tarifario de EDESUR, de la resolución 105-2019, en donde tomé la tarifa más baja, la de hasta 150 kilovatios hora por mes, sin IVA, sin impuestos, sin cargo fijo, diríamos de que cada uno de los lavarropas están en esa diferencia, 2,27 versus 0,79. Pero estos lavarropas, llamémosle equipos de aire acondicionado o de climatización, están asociados a una familia. ¿Cuánto paga esa familia? ¿Cuánto pagamos nosotros, nuestras familias, por sus lavados o su climatización, si quisiéramos llamarlo como para hacer una proyección? Obviamente los números serían distintos. Para los lavados al año estamos hablando de que la primera familia está gastando 1.352 versus 471 pesos. Este cálculo lo hicimos en base a 298 días del año, diciendo de que bueno, cada una de las familias se fueron de vacaciones una semana al año. Bueno, como les decía, no contempla valores como el IVA, impuestos ni cargos de energía eléctrica, tampoco otros consumos como son el jabón o los suavizantes. Es simplemente para ejemplificar cuál es la diferencia en pesos. Hasta ahora parece muy poquito, ¿verdad? Eh, no seamos ansiosos porque todavía nos falta bastante. Esta familia que tomé acá es una de las familias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde hay aproximadamente 1.200.000 hogares. Abajo están las fuentes, lo sacado del INDEC y también de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. Y por el mercado aparente sabemos que hay aproximadamente 973.000 lavarropas.
Si todos tuvieran un lavarropas más eficiente, ahorraríamos 857 millones de pesos al año, 14 millones y medio de dólares, o su equivalente en más de 300.000 megavatios anuales. ¿Eso qué significa? Bueno, es la misma cantidad de energía que produce la represa Yacyretá Pipé en 95 horas, o el complejo hidroeléctrico Río Grande de Córdoba, obviamente vengo de Córdoba, en 402 horas, o la central nuclear de Embalse en 20 días. Esa es la energía que no digamos que estamos derrochando, pero que podríamos ahorrar. Seguimos un poquito más. Vamos con el agua. 8,3% puede parecer poco. Y aquí nos nace ese sentimiento ecoamigable en donde vamos a decir, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué significa ese 8,3%? En Argentina hay 15 millones y medio de hogares, de los cuales el 92% hacen uso de un lavarropas. De ese 92%, el 81,1% son lavarropas automáticos, hablamos de un poco más de 11 millones y medio de unidades, que están distribuidos aproximadamente en 70-30 entre productos de sistema europeo y sistema asiático. Si estos productos fueran todos eficientes, hablamos de 77 millones de litros de agua por día que estamos derrochando. Lo mismo que lo suficiente para llenar más de 30 piscinas olímpicas o la ingesta diaria de 38 millones y medio de personas. Bueno, básicamente en este pantallazo lo que he querido mostrarles es que la tecnología está, hay que saber aplicarla. Nosotros a lo largo de los años hemos podido, obviamente, teniendo nuestros altibajos, ir desarrollando algunas tecnologías que nos han permitido tener productos mucho más eficientes. Pero no solamente es la tecnología lo que nos permitió avanzar, sino conocer al usuario, saber qué es lo que necesita, cómo usa su lavarropas. Por eso es que desde que se lanzó el producto con conectividad Wi-Fi, que hasta el presidente dijo en su momento no sabía que había lavarropas con este tipo de sistemas, la persona está mucho más ligada a su producto. Y hoy en donde hablamos de cosas como el Internet de las cosas, que nos parece tan bizarro de que un producto, que la heladera nos diga que tenemos que mandar un mail al supermercado para que compre más leche porque nos estamos quedando sin, el lavarropas ya lo tiene y seguramente muchos otros productos de sus casas los tienen. Nosotros tenemos una plataforma que si ahora tuviera acceso a internet lo podríamos hacer en vivo y en directo, pero yo tomé estas capturas de pantalla simplemente para ejemplificarlo. Tenemos un sistema en donde podemos monitorear todos los lavarropas que están conectados al Wi-Fi de sus respectivos lugares o lugares donde están ubicados. Cada persona que compra un producto lo puede, obviamente, por cuestiones de ciberseguridad, lo puede conectar o no. Quienes los conectan, por ejemplo, esto yo lo tomé el día viernes, 5.433 lavarropas conectados había hasta ese momento, 195 estaban funcionando en ese preciso instante cuando yo tomé esta captura de pantalla. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, podemos ver, por ejemplo, la cantidad de lavados que se han realizado, los tipos de lavado, qué lavados se han hecho, en qué momento se han hecho los lavados. Acá podemos ver cuáles son los programas más utilizados, y me volví a confundir con el botón, acá está. Esos son los programas más utilizados. Podemos ver qué día de la semana son los que más se usan. Esto es muy interesante y también se compara con el consumo de energía, porque acá estamos diciendo cuándo se produce el lavado. Generalmente todos o la mayoría lavamos a las 11 de la mañana. No sé si ustedes. En casa se ve que sí, o en la mayoría de las casas se ve que sí, porque la mayor cantidad de lavado se produce cerca de las 11 de la mañana. Bueno, y por último tenemos la cantidad de lavados mensuales que se realizan por cada unidad conectada. Esto es información que a nosotros nos ha permitido ir desarrollando nuestros equipos, haciéndolos más eficientes, haciéndolos que estén cada vez más adaptados al usuario y que la experiencia sea cada vez mejor. A tal punto de que dijimos, bueno, tenemos la parte técnica y tenemos la parte del usuario, mezclémoslas un poco. Hace un par de años también tuve la oportunidad de estar con Pablo, hemos hecho varios viajes con Pablo en Ciudad de México, donde hablaba de Industria 4.0 y cómo distintos dispositivos de la empresa estaban conectados a estaciones meteorológicas y permitían
definir la forma de cómo, del torque que tenían que utilizar para atornillar, valga la redundancia, un tornillo en una pieza plástica y poder avisarle a la inyectora de que debido a las condiciones climáticas la tenía que cambiar a la forma de cómo le inyectaba la pieza para que la unión sea la más adecuada. Bueno, ¿qué hicimos acá? Ese gráfico por ahí quizás no diga mucho porque no tenemos mucha información ahí. Pero lo que indica es que tenemos una lista de productos, todos los productos conectados, los 5.000 y pico, que a su vez están siendo monitoreados para poder avisarle al usuario cuándo le tiene que hacer mantenimiento, porque lo que tenemos ahí son el grado de desgaste de los rodamientos de la unión de la cuba con el tambor. Entonces, de la misma forma que en la pantalla en la heladera me sale un mensaje que dice compra más leche porque te estás quedando sin, en el lavarropas, en algún momento le podría salir un mensaje que le va a decir, o en la aplicación del teléfono, que es mucho más fácil, le va a decir, dentro de tanto tiempo es necesario de que usted haga mantenimiento a su equipo. Todos tenemos vehículos y tenemos una luz que dice service, pero ese service cuenta los kilómetros. Quizás cada 15 o 20.000 kilómetros se me prende esta luz. Esto es más inteligente, porque esto hace el conteo de las horas que funcionó, el tipo de lavado que hizo y las condiciones del equipo. Y eso todo lo mete dentro de un algoritmo para poder predefinir cuándo ese elemento, por ejemplo el rodamiento, podría dejar de funcionar. Y de esa manera hacer un mantenimiento preventivo. Bueno, por último, esto es básicamente para mostrar de que yo puedo tomar un producto determinado, un equipo determinado conectado. Por ejemplo, acá el que había tomado era de Pilar, de acá de Pilar. En este producto, básicamente, o sea, específicamente hablando de este lavarropas, podemos ver cuál es el hábito de uso de esta unidad. ¿Qué programas son los que se utilizan? ¿En qué horarios se hacen los lavados? Etcétera, etcétera. Una serie de información que me faltaba pantalla para mostrárselas a ustedes, pero que básicamente quería traérselas para contarles de que tenemos los medios para encontrar la forma de tener productos más eficientes que a la larga hacen que la vida de las personas sea cada vez más fácil. De las personas, nuestra vida. Bien, nuevamente, les pido disculpas por ahí si lo que he hablado ha sido todo de lavarropas, simplemente les quise contar nuestras experiencias para que lo puedan proyectar a lo que es climatización o al producto que sea, porque como siempre suelo decir, es la eficiencia energética lo que nos va a permitir salir de los problemas que hoy tenemos o al menos postergarlos un poco más y tener productos que a la larga va a mejorar la vida de las personas. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Si tienen alguna duda, con todo gusto se las voy a responder y le doy paso a Carlos para